Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a Cristina Borreguero la amabilidad que ha tenido conmigo de invitarme a estar esta tarde hoy con vosotros, así como a la Fundación de Historia Moderna por invitarme a hablar de un tema ciertamente apasionante, que es el de la imagen de España, leyenda negra y leyenda blanca. Yo, en función del tiempo que se me ha asignado, quiero dividir esta exposición en tres apartados. Un primer apartado es la delimitación de lo que es el término leyenda negra y del concepto, digamos, que hay detrás de ese término. En segundo lugar, quiero hacerme eco de la polémica, del debate actual sobre la leyenda negra, que está generando pues infinidad de eco mediático. Y por último quería hacer algunas reflexiones que tienen mucho de personales en torno a un tema que me acompaña a lo largo de mi vida, me ha acompañado pues un montón de años. Empezamos pues por lo tanto con la diferenciación del término leyenda negra y del concepto victimista que se esconde detrás del término leyenda negra. La primera pregunta que hay que plantearse es ¿quién fue el inventor del término leyenda negra? ¿A quién hay que atribuirle la paternidad del término leyenda negra? Esta pregunta ha suscitado un debate notable en los últimos tiempos. La paternidad clásica tradicionalmente se le asignó a Julián Juderías. Julián Juderías era un funcionario del Ministerio de Estado, un bibliotecario en el Ateneo de Madrid, que presentó un trabajo a un concurso que organizó la Ilustración española y americana, que ganó ese premio. Se publicó en entregas en 1914 la primera edición, y luego ya se reeditaría como tal libro propiamente en 1917. El término leyenda negra le servía a Julián Juderías para referirse a dos conceptos fundamentalmente. Uno, que España ha sido y es objeto de auténtica persecución, de acoso, de negatividad por parte de los demás países, de todos los demás países europeos y americanos. Y en segundo lugar, que toda la argumentación negativa contra España se produce en función de lo que él llama fantásticos relatos, hechos completamente distorsionados, en definitiva, leyenda. De ahí el sustantivo leyenda y el adjetivo negra que le acompaña. Hoy de Julián Juderías lo sabemos todo o casi todo gracias a una biografía excelente de Luis Español Boucher, que nos ha destacado que Julián Juderías, contrariamente a la imagen que quizá algunos pudieron tener en algún momento, era un hombre de extraordinaria cultura, políglota desde niño, trilingüe. No hay que olvidar que es Julián Juderías Loyot, hijo de francesa, y dominó, por supuesto, francés, alemán y español desde muy niño, y luego acumuló conocimientos de todas las lenguas porque se interesó sobre todo escribió un libro importante sobre la Rusia contemporánea. Y desde luego nada más lejos que la imagen del pobre aldeano que se dedica a la introspección, a mirarse el ombligo. Él escribe su libro desde la experiencia de sus relaciones con diversos países europeos. Tuvo una vida familiar muy triste, sobre todo por los problemas mentales de su esposa, y curiosamente, irónicamente, murió de gripe española, de la llamada gripe española, en 1918.
El libro de Julián Juderías, todo el mundo sabe que es el libro arquetípico sobre el tema de la leyenda negra. Se han hecho infinidad de ediciones, pues, de la clásica a la edición que ha hecho la Junta de Castilla y León, La Esfera de los Libros. Ha sido uno de los libros más rentables del mundo editorial que se puedan nombrar. Pero hoy el tema es, ¿pero fue realmente Julián Juderías el padre de la criatura del término leyenda negra? El primer debate hay que plantearlo diciendo que ese término leyenda negra, que se creía que era estrictamente de uso español, no lo es así. Y sabemos, lo demostró Carlo Gili, que el término leyenda negra es un término que ha sido usado por distintos historiadores. El que lo hizo más popular el término fue Isaac Barrow, que escribió un libro sobre los emperadores romanos. Pero sobre todo el debate se ha planteado aquí a nivel hispánico, se ha planteado con respecto a si fue realmente Julián Juderías o hay antes que la obra de Julián Juderías, publicada, como he dicho, en primera edición en 1914, si hay antes a algún intelectual español que use ese término. Y sí, al respecto, hoy día parece más que demostrado que hubo usos anteriores de ese término con el significado parecido al que le atribuye Julián Juderías. La maternidad más asignada es la de Emilia Pardo Bazán, que en 1899 dio una célebre conferencia con el título Leyenda Áurea y Leyenda Negra. El término leyenda negra, por supuesto, ha tenido enorme seguimiento. El término leyenda áurea no ha sido precisamente muy usado y se ha ido sustituyendo por otros términos alternativos como el de leyenda blanca o el de leyenda rosa. Yo en mi libro sobre la leyenda negra, publicado en 1992, usaba el término leyenda rosa. Y un editor me recomendó que no usara el adjetivo rosa porque podía ser malinterpretado, que por qué no recurría al adjetivo leyenda blanca. Y efectivamente así lo hice, y en posteriores libros que he trabajado sobre ese tema he usado el término leyenda blanca como término antitético al de leyenda negra. Pero insisto, en el debate se le ha atribuido también la paternidad a Blasco Ibáñez, se le ha atribuido a Maldonado Macanaz, a Rafael Altamira. Es decir, que el término leyenda negra en esos años previos a 1914, en los años finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el término se usa mucho. Pero yo quería delimitar lo que es el término leyenda negra de lo que es el concepto que encierra el término, que es en definitiva el concepto victimista de España, España como sujeto paciente de un montón de críticas negativas que se hacen a España. Y efectivamente ese concepto victimista, repito, más allá del término, hay que decir que tiene un largo recorrido, pero un largo recorrido histórico, y eso me gustaría precisarlo, no referido globalmente a España, no la crítica contra España, sino que hay efectivamente desde el siglo XVI, y lo vamos a ver rápidamente, hay un rosario de críticas contra aspectos determinados de España. Ahora diré qué aspectos son, pero que no se refieren a España globalmente. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues esos aspectos son el primer eje argumental de las críticas contra España, antes de usar incluso el término leyenda negra, insisto, por supuesto, son
es América, es la labor colonial española en América, la labor de conquista y colonización española en América, pues recibió críticas desde los primeros años del proceso de la conquista, y ahí está la obra de Bartolomé de las Casas, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita en 1542, publicada 10 años más tarde como la obra estelar representativa de las críticas contra la monarquía española por su labor en América. Y esa obra sabido es, y no voy ahora aquí a repetir lo que todo el mundo sabe, pues que es a partir de la edición alemana con los grabados de Debris cuando efectivamente el tema alcanza una proyección extraordinaria en Europa, y que generaría posteriormente pues inmediatamente la labor censorial, primero el expurgo que llevó a cabo en 1659 el jesuita Minguijón, y luego su posterior inclusión en el índice de libros prohibidos. Interesante también saber que esa obra se edita en Barcelona con enorme proyección en 1646, en el periodo justamente, digamos, del proceso de separación de Cataluña de la monarquía española. El segundo gran tema en el que inciden las críticas contra la monarquía española es el tema Inquisición. La Inquisición fue fustigada sobre todo por el exilio judeoconverso y, por supuesto, por los protestantes, que efectivamente a lo largo desde la segunda mitad del siglo XVI pues se lanzan constantes denuestos contra los procedimientos de la Inquisición, contra el propio régimen político eclesial de la Inquisición, y la obra estelar, por supuesto, es la de Reginaldo González Montano, Las artes de la Santa Inquisición, que ha tenido, por cierto, se ha editado en los últimos años, en concreto la edición de Almuzara 2010. El tercer gran ingrediente es Felipe II, es la monarquía de Felipe II, y dos pilares estelares ahí, que son la apología de Guillermo de Orange, 1580, y las relaciones de Antonio Pérez, de 1594. Yo he de decir que le dediqué un libro al del Demonio del Sur, la leyenda negra de Felipe II, precisamente a analizar toda esta abundante publicística contra Felipe II, y sobre todo me interesé mucho por poner de relieve que, aparte de los clásicos enemigos, Francia, Inglaterra, Países Bajos, que efectivamente son máquinas de emitir críticas contra Felipe II, he de decir que me interesó destacar el papel enorme que tuvo Portugal o que tuvo Italia, países en los que no, en fin, a los que no se le atribuía esa enemiga contra España, que efectivamente se caracterizaron por emitir un montón de opiniones absolutamente siniestras sobre Felipe II. Y por último, el cuarto ingrediente de la opinión negativa contra España es el carácter español, y estos son los viajeros sobre todo inicialmente franceses, los Berthaud, los Madame d'Aulnoy, viajeros sobre todo en el siglo XVII, que luego van a reconvertir sus críticas a la ociosidad española, a la religiosidad, en fin, recorren todos los tópicos antropológicos negativos sobre los españoles. Luego, van a reconvertirse en amarillismo romántico, pues cuando Mérimée inventa su mito de la gitana Carmen, capaz de revolucionar el mundo masculino, y en el que efectivamente aparecen toda una serie de tópicos sobre España y sobre las españolas
que efectivamente no es leyenda negra en el sentido tradicional, y por eso yo le llamé en mi libro Leyenda Amarilla. Pero quisiera subrayar, me parece fundamental, que estas críticas no están globalizadas contra España en su conjunto, sino contra aspectos concretos de la política o de la cultura española. La globalidad del discurso victimista de la leyenda negra se produce a partir del 98. Es una cultura 98ista. Judería será ante todo un 98ista. ¿Y en qué marco surge esa publicidad absolutamente negativa sobre España? Pues surge, en primer lugar, emana de la propaganda norteamericana a caballo de la guerra de Cuba, el hundimiento del Maine en febrero de 1898 y ese apoyo norteamericano a la causa cubana que va a generar, efectivamente, va a convertirse en una máquina trituradora en la que permanentemente se invoca la comparativa entre Inquisición y el régimen político español. Torquemada y el general Weyler se unen como si fueran una pareja de hecho. Pero más incluso que este 98ismo, esta conciencia 98ista de, digamos, contra el mundo norteamericano, en función del problema de Cuba y la independencia que conlleva, he de poner atención porque creo que no se ha subrayado suficientemente el tema de la vinculación que tiene esa conciencia 98ista, melancólica, victimista, del no nos quieren, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Se desata sobre todo, efectivamente, a caballo del 98, pero en función sobre todo de los atentados terroristas que inicialmente tuvieron una especial virulencia en Cataluña y que sobre todo arrancan de 1893, 24 de septiembre de 1893, atentado en la Gran Vía de Barcelona contra el general Martínez Campos por parte de Paulino Pallás, del anarquista Paulino Pallás. Este es el punto de partida de un proceso, de una secuencia de atentados. Les recuerdo rápidamente, el mismo año 1893, el 7 de noviembre, el atentado del Liceo con 22 muertos y la represión subsiguiente. En 1896, el 7 de junio, Santa María del Mar, la procesión del Corpus Christi, con también un montón de personas muertos, que genera la detención masiva de centenares de personas y el punto de partida de lo que se ha llamado los procesos de Montjuic, que se realizaron con notable ansiedad para encontrar y solucionar el problema terrorista, el problema anarquista, y desde luego con notable torpeza, que conllevó pues que a partir de ese momento, 1896, los procesos de Montjuic se proyectaran inmediatamente hacia Europa, y Europa se convirtió en caja de resonancia de la represión presuntamente irracional que se hacía en España contra el anarquismo. A partir de ahí la secuencia sigue ya fuera de Cataluña, el balneario de Santa Águeda, el asesinato en 1897 de Cánovas del Castillo, en 1906, 31 de mayo de 1906, la boda de Alfonso XIII, Mateo Morral,
los muertos que se produjeron entonces, y el tema se cierra con la Semana Trágica en 1909, del 26 al 31 de julio de 1909, con muchos muertos, muchos fusilados, entre ellos el casi, diría yo, mítico Ferrer y Guardia. Quería simplemente subrayar esto porque no se puede entender el victimismo español en esta coyuntura. Se invoca a Felipe II, se invocan los hechos que antes comentaba, pero la clave está en la reacción de buena parte de la intelectualidad española ante lo que se considera una absoluta y total arbitrariedad de la intelectualidad progresista europea del momento, que descalifica a España sin tener en cuenta la realidad del problema que estaba sufriendo y de qué manera España con la cuestión anarquista. De manera que yo relacionaría esta generación 98ista, creadora de la idea victimista de España, primero con el problema de Cuba, la interrelación entre el problema cubano y el problema anarquista en Cataluña no está bien estudiado hasta el momento, pero hay un montón de nexos en los que se pone en claro la financiación que venía de América de buena parte de los míticos Angiolillo, Morral y compañía, los representantes, digamos, del anarquismo. Por otra parte, hay que tener en cuenta el problema catalán, la sensibilidad que suscitaba en el conjunto de España los primeros atentados a los que me he referido, del 93, del 96, con el anarquismo específicamente catalán, como si fuera... Luego se puso en evidencia que no era un problema específicamente catalán, pero se desató efectivamente una sensibilidad notable también hacia la cuestión catalana. Y luego quería referirme, porque también es un aspecto que se ha estudiado muy poco, la conexión de esta conciencia victimista de España con el affaire Dreyfus, que fue estelar en aquellos años. El Yo acuso de Emilio Zola, 1898, poniendo de relieve la injusticia que se había llevado a cabo con Dreyfus, desató una intelectualidad, digamos, de izquierda, por decirlo de alguna manera, un sentido del progresismo en Europa que está muy relacionado con la problemática española. Los procesos de Montjuic y el affaire Dreyfus están enormemente interconexionados. Y efectivamente no se puede entender la leyenda negra si no conocemos bien la biografía de personajes que están hoy día por estudiar a fondo, personajes como Fernando Tarrida de Mármol, personaje que fue primero apresado, fue excarcelado y que luego se convirtió en auténtico agente publicitario, bombeando denuestos contra la imagen española y escribiendo un mítico libro que es Les Inquisiteurs de l'Espagne, donde vinculaba el tema de la Inquisición con el tema de la peripecia del sufrimiento de los anarquistas. Lo cierto es que, repito, la respuesta intelectual española fue tanto, incluso diría, ahí se unió la derecha y la izquierda en España, porque efectivamente en esa coyuntura, antes de la obra de Julián Juderías, de la leyenda negra, pues sobre todo a partir de 1909, la Semana Trágica, los Azorín, los Blasco Ibáñez, en fin, Galdós, escriben posicionándose todos ellos en contra de lo que consideran un absoluto y total despropósito, que es
la actitud de esa intelectualidad descalificadora de España en función de la represión del anarquismo. Respecto a Unamuno, simplemente querría decir que algunos de esos intelectuales cambiaron, inicialmente se lanzaron contra la opinión europea respecto a España, y luego se deslizaron por otras posiciones. Cambió Azaña, cambió sobre todo Unamuno. No puedo ahora entretenerme leyéndole los textos, pero de lo que dice Unamuno en su carta a Bradley en 1909, lo que opina de los intelectuales europeos de la época, es, en fin, pone verde a los Anatole France, a Maeterlinck, a los intelectuales de la época, considerándolos fanáticos impresentables y anti-españoles, para él vomitivos. En cambio, el propio Unamuno, hay que decir que en 2 años más tarde, en 1917, o sea, la carta es de 1909, el texto que podría ahora leerles es de 1917, en el que modera muchísimo sus críticas a Europa y más bien se refiere a la manía persecutoria colectiva que existe en nuestro país, esa triste besania que nos ha impedido ingresar de lleno en la sociedad de las democracias civiles, esa frenopática obsesión de que en donde quiera se nos desdeñaba y despreciaba, la sombría quisquillosidad y recelosidad que ha sido nuestra tradición desde hace 4 siglos. O sea que Unamuno se vuelve atrás, digamos, de su primera posición. Paso rápidamente al segundo apartado que les prometía, que era hacerme eco de la polémica actual sobre la leyenda negra. De la polémica por personalizarla en 2 nombres concretos, la polémica Roca Barea con José Luis Villacañas. Primero hay que decir es que es una polémica que tiene antecedentes. Hay que decir que el concepto de leyenda negra, el concepto victimista de España ha tenido un larguísimo recorrido intelectual desde ese punto de partida 98ista que les destacaba. Sobre todo en los momentos de aislamiento, la constante ha sido que en los momentos de aislamiento político el tema leyenda negra ha circulado con enorme éxito. Lo hizo en la dictadura de Primo de Rivera, y esto lo ha estudiado, entre otros, Jesús Villanueva, y se hizo en el franquismo, pues la obra de Rómulo Carbia o el panfleto de Esteban Calle, y tantos podíamos nombrar. He de decir que en el segundo franquismo, es decir, a partir de los años 60, emerge dentro de la historiografía europea y americana, emerge una historiografía revisionista, que intenta justamente superar la vieja leyenda negra. Y ahí están pues las obras de Arnoldson, de Pierre Chauny, de Gibson, de Malby, de Powell, todas ellas escritas en los años 60, y primeros 70. Y desde luego en la transición política española, la característica fue lo que creímos, los que vivimos, éramos jóvenes en ese momento de la transición, lo que creíamos es que justamente era el momento de superar las críticas negativas y la obsesión por las críticas negativas desde España. Abrió en este sentido, abrió fuego Julián Marías con una obra fundamental publicada en 1985, Molina Martínez. Yo mismo en 1992, como decía antes, pues abordé el tema desde una perspectiva que era nada más y nada menos que la desdramatización del tema, la superación de esas connotaciones fatalistas que el tema arrastraba. Y he de decir que no hemos tenido demasiado éxito estos historiadores en intentar superar esta fijación obsesiva
de la que se quejaba el último Unamuno, sino que porque efectivamente a comienzos del siglo ha emergido la escuela de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno murió en 2016, pero dejó tras de sí una estela de ratificación, de consolidación de lo que podríamos llamar el nacionalismo español en su más pura esencia, que han seguido sus muchos discípulos, los Pedro de Insúa, los Iván Vélez, la última obra, por ejemplo, de Alberto G. Ibáñez sobre la historia del odio a España, son reveladores de que las emociones en este tema siguen perfectamente vigentes y que los esfuerzos posteriores que han hecho, pues José Pérez hizo con su libro sobre la leyenda negra, la propia Carmen Iglesias con su texto utilizando el término calderoniano de no siempre lo peor es cierto, pues han quedado barridos por esta especie de retorno, de resurrección del viejo problema que creíamos enterrado. Y el reflejo mayor ha sido en los últimos años, en los últimos 3 años, pues ha sido la polémica a la que me acabas de referir, la polémica Roca Barea y José Luis Villacañas. Roca Barea, en su libro Imperiofobia y leyenda negra, pues identifica en todo momento imperiofobia e hispanofobia. Sin duda influye muchísimo el problema catalán, o sea, la ansiedad por el problema catalán ha condicionado, ha disparado todos los viejos recelos. Y la verdad es que quizá el libro ha tenido un éxito impresionante porque ha pasado, digamos, de la conciencia depresiva del 98 de Julián Juderías, ha pasado a una especie de militancia reivindicativa mucho más audaz de la identidad española frente a Europa, frente a las opiniones de fuera. El imperio para ella no es un lastre, sino que ha de vivirse como un orgullo, y desde luego ha tenido también, o ha contribuido al éxito, pues una cierta, diría, un desenfado académico que le ha llevado pues a despreciar grandes nombres de la historiografía europea y que sin duda ha tenido, digamos, conecta con una opinión colectiva que está un poco harta, digamos, del gremio de historiadores. Luego ella ha prolongado su dedicación al tema con el libro de Fracasología, donde arremete contra esta especie de sentido del fracaso de España que han arrastrado los intelectuales españoles. Y bueno, y contra ella arremetió José Luis Villacañas en su libro Imperiofilia y el pensamiento nacional católico, que es un libro cargado de ideología, donde más que un debate histórico lo que se plantea es un debate ideológico, en el que Villacañas pues denuncia la presunta complicidad de Roca Barea, del libro de Roca Barea, con las oscuras fuerzas, digamos, del nacionalcatolicismo español. Y compara sin ningún tipo de problema, pues compara el fenómeno Roca Barea pues con Bush o con Trump o con la ideología, digamos, de la extrema derecha universal. La polémica ha tenido un eco mediático increíble, pues ahí están las reseñas de Juan Eloy Gelabert, de Carlos Martínez Shaw, de Edgar Straele, de Arturo Pérez Reverte. A mí personalmente me ha interesado mucho la reseña por lo moderada, por lo controlada, la reseña de Richard Kagan en Cuadernos de Historia Moderna.
Aquí, evidentemente, en algunas de esas reseñas, por ejemplo, en el caso de Arturo Pérez Reverte, pues ahí ha habido un choque de egos evidente con respecto a Roca Barea. Y lo que más me ha llamado la atención, porque llama mucho la atención, es el pronunciamiento tan explícito del diario El País a través del artículo que escribió Patricia Blanco, el pronunciamiento explícito contra el libro de Roca Barea, sacando a relucir pues todo un muestrario de reproches, de acusaciones, como cifras falsas, como citas equivocadas, que realmente llama la atención me parece, por lo desproporcionado del esfuerzo con respecto a las indudables críticas que sin duda merece el libro de Roca. Para mí, en cualquier caso, los artículos que también me parece recomendables son los artículos de Straele en la revista Context, porque inciden en argumentos muy concretos, desde luego, sí, sin duda, desde la crítica acerada contra el libro de Roca Barea, que, como suele ocurrir también en nuestro país, el propio éxito pues genera un montón de recelos y de críticas negativas que quizás no tienen que ver tanto con el contenido del libro, sino con el propio éxito del mismo. Y querría acabar esta charla con algunas consideraciones por mi parte. Yo en la polémica he intervenido en algún artículo, en concreto en Crónica Global, polemicé con Roca Barea. Escribí el libro del Demonio del Sur. En su primer capítulo pues estaba, digamos, muy impregnado de la voluntad, digamos, decidida de fustigar el libro de Roca Barea, y quería simplemente hacer algunas consideraciones ahora por mi parte. Primera consideración. Es increíble cómo efectivamente creíamos que estaba la transición política española en los años 80-90 en España. Creíamos que el tema de la leyenda negra era un tema clásico enterrado y que en ningún caso, digamos, la honra o la imagen de España estaba en peligro. Lo creíamos y lo seguimos creyendo, porque considero que no se ha citado ningún historiador de crédito intelectual dentro del hispanismo europeo o americano. No se ha citado ningún historiador que hoy asuma pues las barbaridades, digamos, que se han dicho sobre Felipe II o los aspectos que antes comentábamos propios de la leyenda negra. Hablando el otro día precisamente con Bernard Benson, me señalaba eso, su perplejidad, porque no acaba de entender estas acusaciones que se hacen contra la opinión europea, cuando hoy día pues la imagen de España está con algunas fisuras que no podemos negar, pero está perfectamente consolidada dentro de la Unión Europea. Y el revisionismo de temas sobre Felipe II, sobre el tema de Inquisición o sobre el tema colonial, pues es un revisionismo ya absolutamente consolidado. Quizá el problema, en todo caso, pero no tiene que ver directamente con leyenda negra, es el tema de los perfiles que están emergiendo de la iconoclastia actual, pues determinadas estatuas o cambios de rotulación de calles, digamos, la proyección de la ideología al mundo iconológico. Esto es otro tema, pero creo que, sinceramente, no creo que las
críticas que puedan surgir en momentos determinados de determinados sectores de la opinión europea o americana merezcan esa dramatización con la que se ha abordado el tema de la leyenda negra. Lo creía y lo sigo creyendo actualmente. La segunda cuestión que quería plantear es que no se puede entender la leyenda negra desde la opinión de los extranjeros sobre nosotros. Hay que analizar las auténticas raíces del problema. Y quizás las raíces del problema están en la escasa autoestima nacional que hemos arrastrado durante mucho tiempo y la incapacidad de elaborar un relato de leyenda blanca o de leyenda rosa o de leyenda áurea, como ustedes quieran, lo suficientemente fuerte como para neutralizar las opiniones negativas. Es un hecho incuestionable pues que en España no se construyó ninguna historia de España desde Mariana hasta La Fuente, que en cambio circularon en el siglo XVIII pues historias de España escritas por Vifier, por Duquesne, franceses, ingleses han escrito historias de España sin que desde la propia España aquí se construyera un relato en esos años. Quizá el único momento en los que se logró construir un relato oficial apoyado por la monarquía de Carlos III fue en la segunda mitad del siglo XVIII, digamos, la visión de Forner o de Cadalso, quizá son, esto lo estudió muy bien François López, son los únicos momentos en los que efectivamente se puede hablar de una construcción de un relato oficial, sólido y coherente respecto a España, capaz de neutralizar las imágenes negativas que se vertían en los países europeos. La tercera cuestión que quería plantear es que quizá hay que normalizar las corrientes de opinión, las corrientes de opinión positivas o negativas, y sobre todo no banalizar, no simplificar el término leyenda negra. Es evidente que hay muchas leyendas negras, hay leyendas negras escritas desde la competencia, un país como Francia, competencias vecinales, y otras escritas desde el victimismo específico, desde el sufrimiento de experiencias concretas, directas de la monarquía. Y por supuesto el término de imperiofobia no puede unirse al de España. España no tiene por qué ser sinónimo de imperio. Es curioso, en ese sentido siempre me ha llamado la atención el práctico olvido en el libro de Rocabarea de las comunidades de Castilla, que fue un fenómeno claramente producido desde España de imperiofobia contra el imperio de Carlos V. Y sin embargo, eso no sé por qué no merece ningún recuerdo, ninguna evocación. La penúltima cuestión que quería analizar es el tema de la fracasología. Yo sí estoy de acuerdo en que ha existido y conviene que vayamos superando esto que da título al libro de Rocabrea y cuyo autor original, la palabra es de Manuel Lucena, fracasología, es decir, esta especie de visión masoca, de visión autofustigadora en la que toda la historia de España es un fracaso. Y desde la obra de Jordi Nadal, Fracaso de la Revolución Industrial, a los textos de Borja de Riquet sobre el fracaso de la nacionalización española, la obra de David Ringrose, efectivamente creo que hay que superar ese concepto de fracaso que efectivamente no. España ha tenido sus éxitos y sus fracasos y sus indiferencias. No se puede encerrar la historia de España con esa negatividad. Y por último, simplemente señalar que el reto del futuro está en, de una vez por todas, superar
la conciencia de excepcionalidad de España, ni en lo positivo ni en lo negativo, la normalización de la historia de España y algunos tópicos que todavía nos abruman, la identificación del nacionalismo español con el franquismo, que constituye un lastre que todavía nos pesa, de manera que muchos de nuestros alumnos piensan que España fue un invento del franquismo. Esto efectivamente creo que ha llegado la hora de superarlo y solidificar, en definitiva, y ese es el reto que nos planteamos, el guión que une Estado-Nación, solidificar ese concepto, soldar, en definitiva. Es una vieja asignatura pendiente, yo creo, ya no desde la Constitución del 78, sino desde la Constitución de 1812, soldar el concepto de Estado-Nación vinculado a España, intentando, como he dicho, enterrar viejos complejos de excepcionalidad que a nada nos conducen. Muchísimas gracias y deseo lo mejor para el Congreso de la Fundación.